Buenos días. El día de hoy vamos a realizar la explicación de nuestra práctica número 2 sobre instrumentos de medida, como el calibrador, tornillo micrométrico, cronómetro y circuito de corriente. El grupo 9 está conformado por Cecia Sierra, Jenny Velasco y Joseph Morán. El vernier o calibrador es un instrumento que nos permite medir longitudes más precisas que una cinta métrica, para lo cual es importante calcular el valor del nonio debido a que nos permite medir con más exactitud. Es por eso que se ha establecido una relación entre la regla fija dividido para el número de divisiones del nonio, el cual puede ser de 10 a 20 divisiones. Sin embargo, para este caso se ha tomado solo de 10 divisiones, por lo cual el valor, la división de nuestro nonio sería 1 dividido para 10, que nos da a 0.1 milímetros. En este caso, cabe recalcar que no se consideró el error. Para nuestra primera medición realizamos la medida de un bloque de acero. Como se puede observar, nuestra regla fija nos indica que tenemos 29 milímetros, debido a que la primera línea del nonio se encuentra antes de nuestra regla fija. La línea fija es igual a 29 milímetros. Y nuestra lectura del nonio la línea del nonio debe coincidir con una línea de nuestra regla fija, por lo cual se puede observar que la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima línea coincide con la línea de la regla fija. Entonces nuestra lectura del nonio es igual a 7 y esta debe ser multiplicada por 0,1 milímetros, que es la división del nonio que calculamos anteriormente. Esto nos da un resultado de 0,7 milímetros. Para nuestra lectura final, nosotros debemos sumar la lectura de nuestra regla fija más la lectura del nonio, que en este caso sería 29 milímetros más 0,7 milímetros. Esto nos da como resultado 29,7 milímetros. Para nuestra segunda medición utilizamos un bloque de hierro, un cilindro. En este caso, nosotros vemos que nuestra lectura de la regla fija es 22 milímetros. La lectura de la lectura del nonio debe ser la línea que coincida con una línea de la regla fija, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La línea número 8 coincide con la regla fija, la cual debe multiplicarse por 0,1 milímetros, que nos da un resultado de 0,8 milímetros. Nuestra lectura final es la suma de nuestra lectura de la regla fija más la lectura del nonio. La lectura final es 22 milímetros más 0,8 milímetros, que esto nos da igual a 22,8 milímetros. Para continuar, vamos a hablar sobre cómo calcular medidas en el micrométrico. Listo, ya les comparto la pantalla.
Para nosotros realizar una medida en el tornillo micrométrico, lo primero que tenemos que hacer es elegir con cuál de ellos queremos trabajar. En este caso elegimos uno de 0.005 milímetros. Entonces procedemos a elegir el objeto que deseamos medir. Como podemos observar aquí, realizamos la medición de lo que es una esfera y tomamos los datos. En este caso, no vamos a tomar en cuenta el error que existe en este instrumento de medida. Tenemos lo que es la regla fija. La regla fija la podemos encontrar en este sector del tornillo micrométrico. Tenemos que es 5 milímetros, entonces lo escribimos. Ahora la lectura del nonio. La lectura del nonio, como podemos observar, voy a agrandarle la pantalla para poder mirar. A ver. Esto ya se me... Es igual a 73 milímetros. Entonces lo anotamos. 73 milímetros. Y esto tenemos que multiplicarle por el 0.05, que es la medida de nuestro tornillo micrométrico. Esto nos va a dar como resultado 0.365 milímetros. Entonces la lectura final del nonio sería los 5 milímetros sumado la cantidad que nos salió aquí. Entonces 5 milímetros más 0.365 milímetros. Esto nos da como resultado 5.365 milímetros. En este caso, vamos a tomar en cuenta el error que existe en el nonio. Y como podemos observar aquí, el error es de 3 positivo. Es de 3 positivo porque el 0 se encuentra debajo de la línea con la que debería coincidir. Entonces, ponemos lo que vale el error. Sería más 3. La regla fija va a ser la misma porque en este momento solo estamos tomando en cuenta el error, pero estamos midiendo la misma esfera. Entonces sería 5 milímetros. La lectura del nonio, que ya la calculamos acá, nos dio 5.365 milímetros. 5.365 milímetros. A esto, para poder nosotros calcular lo que es la lectura final, tenemos que restarle el error multiplicado por el 0.005. Entonces, 5.365 menos 0.015, que nos da como resultado al nosotros realizar esta multiplicación. Luego realizamos la resta y nos quedaría un resultado de 5.35 milímetros. Como podemos observar, entre las dos lecturas, sin tomar en cuenta el error y tomando en cuenta el error, no existe un margen muy grande de errores debido a que solo tenemos un 3% de error. Entonces, para concluir, podemos decir que nuestra primera medida fue de 5.365 milímetros, pero que en esa medida no tomamos en cuenta el error. Luego medimos por segunda vez la misma esfera, tomando en cuenta el error, entonces nos dio una medida de 5.35 milímetros. Una recomendación sería primero revisar que el instrumento esté debidamente calibrado para tener una cantidad más precisa, ya que cuando no es nuevo el tornillo micrométrico,
este siempre va a estar descalibrado, ya sea porque se cayó o se golpeó contra algo. Y bueno, esto es todo. Ahora vamos a continuar con el circuito de corriente eléctrica. Ya les comparto. Ya. Bueno, para la elaboración del circuito vamos a usar un simulador que se llama PET. Ya, primeramente vamos a tomar la batería. Y vamos a trabajar con una batería de 12 voltios. Ya. De ahí tomamos una bombilla y con la que vamos a trabajar es con una bombilla de resistencia de 100 ohmios. Listo. Ya. También vamos a usar el amperímetro que va acá abajo. Ya. Y de ahí unimos con el cable. ¿Listo? Como podemos ver, ya tenemos el equivalente a la corriente, que sería 0,12 amperios. Y vamos también a proceder a medir el voltaje utilizando el amperímetro. Listo. Tenemos que el voltaje de nuestra bombilla es de menos 12 voltios. Ya procedemos a medir también el voltaje de nuestra batería, que nos da que son 12 voltios. Listo. Como resultado final tenemos que la corriente son 0,12 amperios debido a que usamos una resistencia de 100 ohmios y una... No. A ver. Usamos... Bueno, la conclusión sería que, como podemos observar acá, que tenemos una corriente de 0,12 amperios. Eso se debe a que usamos una fuente de 12 voltios y una resistencia de 100 ohmios. Eso sería todo. Para el siguiente experimento, nosotros realizamos mediciones con el cronómetro, debido a que necesitábamos calcular el tiempo que tarda en caer una hoja de papel y una hoja de papel en forma de esfera desde 1 metro de altura. Nosotros utilizamos el siguiente cronómetro en línea, ChromeMe, para lo cual cada integrante realizó el experimento 3 veces y se obtuvo 9 medidas para la hoja que cae, la hoja sin forma de esfera, y 9 medidas para la hoja
en forma de esfera, desde 1 metro de altura. Para el primer integrante obtuvo en la primera medida 1.647 segundos, en la segunda 1.836 segundos, en la tercera 1.556 segundos, y dando como un promedio de las tres medidas 1.679 segundos. El segundo integrante obtuvo para la primera medida 1.399 segundos, para la segunda medida 272 segundos, en la tercera medida 1.335 segundos y en promedio obtuvo 1.335 segundos. En la tercera integrante, para la primera medida se obtuvo 1.435 segundos, en la segunda medida 1.200 segundos, en la tercera 1.151 segundos, dando como un promedio 1.262 segundos. El tiempo, en nuestro segundo experimento sobre el tiempo que tarda la hoja en caer al suelo en forma de esfera, nuestro primer integrante obtuvo en la primera medida 0.356 segundos, en la segunda medida 0.510 segundos, en nuestra tercera medida 0.347 segundos y dándole como un promedio de 0.404 segundos. Nuestro segundo integrante obtuvo para la primera medida 0.360 segundos, para la segunda medida 0.463 segundos, para la tercera 0.351 segundos, dando como un promedio de 0.391 segundos. Y finalmente nuestra tercera integrante obtuvo un promedio de 0.516 segundos, en la segunda medida 0.414 segundos, en la tercera 0.814 segundos, dando como un promedio de 0.581 segundos. Al realizar un análisis del promedio de las medidas que se obtuvieron, podemos decir que el promedio de las mediciones de la hoja sin forma de esfera son mayores en comparación al promedio de las mediciones de la hoja en forma de esfera, debido a que la hoja en forma de esfera tiene menor roce con el aire, por lo que opone menor resistencia a la fuerza gravitatoria que la hoja sin esa forma en específico. También podemos decir que al medir el tiempo en que cae la hoja de papel sin forma de esfera, se obtuvo como resultado promedio 1.425 segundos, mientras que el resultado promedio de la hoja de papel en forma de esfera es 0.458 segundos. Estos promedios se realizaron sin tomar en cuenta el error. Y como recomendación final, podemos decir que debemos ser cuidadosos en la manipulación del calibrador, tornillo micrométrico, cronómetro y circuito de corriente, debido a que pueden sufrir daños físicos y descalibraciones. También podemos decir que se debe desconectar la parte de la instalación en la que se va a trabajar, separando las fuentes de tensión cuando se utilice el circuito de corriente. Muchas gracias.